Hola a todos, mi nombre es Lelia Jennifer Pari Álvarez y hoy día hablaremos sobre el poder legislativo. Para ello nos ceñiremos de la Constitución en el título cuarto de la estructura del Estado, capítulo 1, Poder Legislativo. Comenzaremos por el artículo 90. El poder legislativo reside en el Congreso y consta de Cámara Única. El número de congresistas es de 130 y se elige por un periodo de 5 años. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Como antecedentes de este artículo tenemos a la Constitución de Estados Unidos en el artículo 1, sección 1. El comentario de este artículo vendría a ser que esta Constitución establece la Cámara Única y estamos también abordando el tema del equilibrio de poderes, de tal forma que el único control frente a las leyes que aprueba esta Cámara es el presidente de la República, ya que tiene el derecho de observación. Seguimos con el artículo 90A y nos dice que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Seguimos con el artículo 91. No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo 6 meses antes de la elección. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y el superintendente nacional de administración tributaria, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad y los demás casos que la Constitución prevé. Como antecedentes tenemos a la Constitución de Suiza en el artículo 77 y la Constitución de Argentina en el artículo 65. El comentario de este artículo es que está totalmente claro, ya que nos dice exactamente quiénes están impedidos de postular a congresistas. Por ejemplo, no es igual postular al Congreso siendo ministro contra aquel que no lo es. Más aún, el ministro postulante al Congreso hasta podría utilizar el dinero del Estado para su campaña. Artículo 92. La función de congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Como antecedentes, tenemos a la Constitución española en el artículo 70 y a la Constitución alemana en el artículo 38. De comentario tenemos que su finalidad básica de este dispositivo constitucional es moralizadora, al establecer incompatibilidades de la función de congresista con otras funciones públicas, pero a la vez también tiene la finalidad de tratar que los congresistas asuman responsablemente su trabajo. Por ejemplo, anteriormente era frecuente escuchar o ver cómo ciertos congresistas asistían esporádicamente al Congreso, pero sí cobraban puntualmente. En el artículo 93 nos dice que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
Estos no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por el delito flagrante. Como antecedentes tenemos a la Constitución española en el artículo 71 y a la Constitución argentina en el artículo 60. De comentario tenemos que la inmunidad parlamentaria consiste en que el congresista es libre de expresar lo que considere necesario sin que nadie pueda enjuiciarlo o llamarle la atención por la misma. Sin embargo, hemos visto hace poco una modificación el lunes 6 de 2020, el cual nos decía que ya no habría inmunidad parlamentaria, tanto para los congresistas como para el propio presidente. Ello aún está en examinación, ya que se pasará a referéndum. Si quieren revisar este tema a profundidad, les recomiendo que revisen el perfil de Instagram de Marcos Cifuentes, ya que este personaje nos habla ampliamente sobre este tema. A continuación pasaremos al artículo 94. Nos dice que el Congreso elabora y aprueba su reglamento que tiene fuerza de ley, elige a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones. Como antecedente de ello tenemos a la Constitución española en el artículo 66 y a la Constitución venezolana en el artículo 138, párrafo 2. Seguimos con el artículo 95. Nos dice que el mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura. Para ello tenemos de antecedentes a la Constitución alemana en el artículo 46, inciso 1, y a la Constitución de Brasil en el artículo 53 al 56. De comentario, tenemos que este artículo dispone que el mandato legislativo es irrenunciable para proteger al parlamentario de las presiones de cualquier clase que pudieran ejercerse contra él, pero sobre todo porque el congresista asume una función pública e indelegable. Como siguiente artículo tenemos al artículo 96, que nos dice que cualquier representante del Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. Como antecedentes, tenemos a la Constitución venezolana en el artículo 160 y a la Constitución argentina en el artículo 163. De comentario tenemos que el Congreso tiene dos funciones fundamentales, la de dictar leyes y la de ejercitar el control político sobre el Poder Ejecutivo y otros organismos públicos a nombre del pueblo. De ahí que es sumamente importante el derecho de información que tienen los parlamentarios para cumplir con sus funciones fiscalizadoras. Luego seguimos con el artículo 97. Este nos dice que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto público. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de reserva tributaria, excepto la información que afecte a la intimidad personal. De antecedentes tenemos a la Constitución alemana en el artículo 44 y a la Constitución de Brasil en el artículo 58. De comentario tenemos que hemos dicho anteriormente que el Congreso tiene dos funciones básicas, la de expedir leyes y la de fiscalizar. Precisamente el Congreso también puede ejercitar esta función fiscalizadora nombrando comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés nacional. En el artículo 98 nos dice que el presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el presidente del Congreso.
De antecedentes, tenemos a la Constitución alemana en el artículo 50 y a la Constitución española en el artículo 72, inciso 3. De comentario, tenemos que este artículo se refiere a la garantía respecto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Garantía que opera en doble aspecto. Primero, poniendo a disposición del Congreso a los efectivos necesarios para el buen orden y para el protocolo, lo que debe hacer el presidente de la República, y luego la prohibición de ingresar al recinto del Congreso. Luego seguimos con el artículo 99. Este nos dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado esto. De antecedentes tenemos a la Constitución española en el artículo 102 y a la Constitución argentina en el artículo 51. De comentario tenemos que la acusación constitucional contra los altos funcionarios pueden ser por infracción de la Constitución y también pueden ser por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones. Seguimos con el artículo 100. Este nos dice que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de su abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. De antecedentes, tenemos a la Constitución española en el artículo 102 y a la Constitución alemana en el artículo 61. Como comentario, tenemos que este artículo dispone que en caso de resolución acusatorio de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia y el vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. En el artículo 101 nos habla de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso que son elegidos por este, y su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del total de congresistas. Y son atribuciones de la Comisión Permanente designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República, ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Bancas, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones, aprobar los créditos suplementarios y la transferencia y habilitación del presupuesto durante el receso parlamentario, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue y las demás que le asigne la Constitución y las que señale el reglamento del Congreso. Como antecedentes tenemos a la Constitución española en el artículo 78 y a la Constitución de Brasil en el artículo 58, párrafo 4. De comentario tenemos que definitivamente la Comisión Permanente es una especie de Senado, ya que cumple funciones especializadas que antes realizaba el Senado y la Cámara de Diputados por separado, de tal forma que la Comisión Permanente es el organismo del Congreso que funciona mientras no hay legislatura. Y por último tenemos el artículo 102, que son las atribuciones del Congreso. Estas son dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República salir del país. Ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y que son propias de la función legislativa. Como antecedentes tenemos a la Constitución argentina en el artículo 67 y a la Constitución de Estados Unidos en el artículo 1, sección 8. Hola a todos, mi nombre es Lelia, espero que les haya sido de muchísimo agrado el video presentado. Vamos a hablar, en resumen, del video, prácticamente que una de sus funciones principales es la de crear leyes, o sea, es una de sus funciones principales del Congreso. Luego de ello, veremos lo que pasó el domingo 5 de julio de 2020. Ustedes se preguntarán qué sucedió, o posiblemente muchos de nosotros sepamos porque estamos estudiando Derecho, y es que se citó una reunión de emergencia vía Zoom a todo el Congreso, y ya al día siguiente habían 8 modificaciones en nuestra Constitución. No una, ni dos, ni tres, sino 8 modificaciones, cuando muchos de nosotros posiblemente estábamos durmiendo. A continuación vamos a ver solo 3 de ellas. La primera es que destinaron el 6% del Producto Bruto Interno al sector de educación. Esto a letra parece muy bonito, parece muy fácil, pero el Congreso no puede ni tiene la iniciativa de destinar gasto. Entonces, es algo que no se puede dar. Posiblemente a letra o a palabra parezca muy lindo, pero no se puede dar. Otro punto es que no se puede poner porcentajes en la Constitución. Nosotros hemos observado, hemos leído y en ningún punto hemos visto que hay porcentajes. Otro es el tema de la inmunidad. Supuestamente la inmunidad parlamentaria solamente iba a ser para el tema del Congreso, pero también han añadido la inmunidad al presidente, que no se va a dar inmunidad al presidente, inmunidad parlamentaria. Este es otro tema que ha sido de mucho asombro. Luego es que ya no van a ser responsables de nada de lo que hagan en ejercicio de sus funciones los congresistas. Obviamente que de una u otra forma el congresista o los congresistas, más bien dicho, se eximen de sus responsabilidades. Bueno, como conclusión final tenemos que si bien el Congreso puede emitir, dar leyes, no puede hacer un abuso de su poder para el beneficio del mismo. Eso sería todo. Espero que les haya, como dije antes, espero que les haya sido de muchísimo agrado el video y espero en otra ocasión a poder hacer más o contribuir. Hasta luego y que tengan una buena semana.